Hola gente, soy el Apio Científico y quiero platicarles algo muy interesante el día de hoy sobre la glucosa. La glucosa es el nutrimento más eficiente, disponible y utilizado por nuestro organismo. La glucosa es el azúcar más común en los alimentos. También está la fructosa y la galactosa, que juntas forman la sacarosa, la lactosa. Sin embargo, esas en el intestino se convierten en glucosa o en el hígado. De este modo, realmente comamos el tipo de azúcar que comamos, realmente lo que circula en nuestro organismo es glucosa. Todos los demás azúcares son transformados en glucosa por nuestro hígado, porque ese es el principal alimento de nuestros órganos en el postprandio, es decir, en el momento en que consumimos alimentos. Quiere decir que cuando comemos, aunque comamos proteína y grasa junto con los azúcares, el organismo va a guardar la proteína y la grasa y la glucosa va a ser el nutrimento que se utilice al 100%. Ya en el ayuno, ya en el periodo se llama postprandial, donde ya pasó cierto tiempo, la glucosa disminuyó en la circulación, es cuando se utilizan los ácidos grasos provenientes del tejido adiposo como reserva de energía o el glucógeno que guardamos en nuestro músculo. El transportador de glucosa se llama GLUT. Hay diferentes transportadores de glucosa en el organismo. El más famoso es el GLUT4. La glucosa no puede entrar a los órganos, a las células, así nada más. Necesita ser transportada. Y a veces decimos, no, es que el transportador necesita ser movilizado por la insulina, por eso es como la llavecita y la puerta. Sí, hasta cierto punto, pero algunos datos interesantes. Número 1, tenemos 12 transportadores distintos de glucosa en las diferentes células. Y de los 12, solo uno es activado por la insulina. Quiere decir que todos nuestros órganos tienen 11 más tipos de transportador, GLUT1, 2, 3, 5, 6 en adelante, que pueden transportar glucosa sin necesidad de insulina. Así que el hígado, el riñón, el cerebro, los eritrocitos no necesitan insulina para captar glucosa. Los únicos dos órganos que son dependientes del GLUT4, que es el que se transporta por insulina, es el músculo y el tejido adiposo. ¿Y por qué estos dos? Pues porque el músculo ocupa el 80% de la glucosa de la circulación. Así que si nosotros comemos una dieta muy elevada en glucosa, nuestro músculo tiene que capturarla rápidamente y guardarla. ¿Por qué? Porque la glucosa es tóxica. Si la glucosa en la circulación se queda elevada por más de 40 minutos, 2 horas, 6 horas, vamos a tener problemas. Se llama glucotoxicidad al efecto tóxico de la glucosa elevada en la circulación. La glucosa es necesaria como fuente de energía, pero también es una molécula altamente reactiva. Como si fuera pólvora, explota. La glucosa se une a cualquier aminoácido de las células, generando una reacción de Maillard. Llamando estos productos, se llama productos de glicación avanzada. Es decir, una célula que se le pegan azúcares y pues esta célula que se le pegaron azúcares ya no funciona adecuadamente y falla o se muere. Entonces, si la glucosa se queda elevada en nuestra circulación por horas o incluso días, esta glucosa tóxica se va a unir a las diferentes células de nuestro cuerpo, generando daño en las neuronas, daño en las células del riñón, daño en el endotelio vascular, generando glucotoxicidad. ¿Y qué enfermedades genera la glucotoxicidad? Neuropatía, retinopatía, nefropatía, aterosclerosis y otras tantas enfermedades. Por esa razón es necesario que la glucosa se guarde rápidamente dentro de nuestras células para que no sea tóxica. Y la célula que principalmente guarda la glucosa es el músculo esquelético. Sin embargo, eso es su trabajo importantísimo en el postprandio, que se guarde rápidamente. Por eso si nosotros comemos un alimento rico en azúcar, aunque suba la glucosa bastante, a la hora, si nosotros somos metabólicamente sanos, en 60 minutos o 120 minutos la glucosa ya regresó a su estado normal. ¿Por qué? Pues porque el músculo la capturó y evitó la glucotoxicidad. Y en el ayuno, al revés, el ayuno
Todos los órganos son felices utilizando ácidos grasos o cuerpos cetónicos que derivan de los ácidos grasos, como el corazón, el riñón, el músculo, el hígado, pero las neuronas y eritrocitos son los únicos dos tipos de células que son exclusivamente dependientes de glucosa. Así que en el ayuno o en el ejercicio, el músculo no puede usar glucosa, no debe usar glucosa porque dejaría sin glucosa al cerebro y a los eritrocitos y pues nos morimos. Entonces, por esa razón, en el ayuno o en el ejercicio se reduce la captura de glucosa por el músculo, justamente para que la glucosa que produce el hígado sea exclusivamente para las neuronas y eritrocitos y no tengamos hipoglucemia. Entonces, algo interesante del transporte de glucosa en el músculo es que es controlado por la hormona insulina, que se libera cuando comemos y no está disponible cuando estamos en ayuno o ejercicio. De este modo, la insulina es la señal que le dice al músculo que capture glucosa cuando hay glucosa disponible y que no capture glucosa cuando no hay glucosa disponible en periodos de ayuno. Sin embargo, el ejercicio hace algo sorprendente. Cuando hacemos ejercicio, el transportador de glucosa se mueve de manera independiente a la insulina a través de un sensor energético muy cool que se llama AMPK, sinasa activada por AMP. Esta AMPK dentro del músculo percibe que el músculo está haciendo ejercicio y requiere energía. Entonces, independientemente de la insulina, mueve al transportador de glucosa GLUT4 a la membrana para que sea capturada una cierta cantidad de glucosa y el músculo pueda utilizarla. Pero ¿qué creen? Algo sorprendente. El músculo utiliza esta glucosa para convertirla en lactato y enviársela al cerebro, porque ¿qué creen? El lactato es un alimento más eficiente que la glucosa para las neuronas. Entonces, en el ejercicio, el hígado produce cuerpos cetónicos que alimentan a todas las células. Por eso la famosa cetosis y todas estas cosas importantes que hemos oído hablar de que es importante llegar a una cetosis. Bueno, ¿cómo puedo llegar a cetosis? Pues haciendo ejercicio. Pero el músculo captura glucosa en el ejercicio y libera lactato y se lo envía a las neuronas para que se alimenten de este lactato. Así que en el ejercicio el hígado provee cuerpos cetónicos para todos los órganos y el músculo provee lactato para las neuronas. Por eso, durante el ejercicio se libera lactato. Dependiendo de la intensidad, se produce más o menos. Es interesante y ese será tema de otra charla. Pero entonces, hasta aquí el tema. Ahora, ¿qué cosa importante tiene esto? Pues bueno, al día de hoy, tristemente, muchas personas tienen resistencia a la insulina. Es decir, la incapacidad de captar glucosa en respuesta a la insulina. Por eso muchas personas comen y su glucosa se mantiene elevada por mucho tiempo y por esta razón, tristemente, tienen un alto riesgo de enfermedad renal, aterosclerosis, enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y otras. Porque tienen resistencia a la insulina. Su músculo es incapaz de capturar glucosa en respuesta a la insulina. Sin embargo, aquí está el secreto. Una persona que tenga intolerancia a la glucosa o resistencia a la insulina, si hace ejercicio, va a activar a AMPK en su músculo, la cual va a incrementar la captura de glucosa independiente de insulina. Es decir, que una persona con resistencia a la insulina, con intolerancia a la glucosa, si empieza a hacer actividad física, ejercicio físico, va a incrementar su tolerancia a la glucosa, su sensibilidad a la insulina, y su glucosa ya no va a ser un riesgo o un peligro al cual uno debe preocuparse, sino que nuestro organismo volverá a tener esta función normal, fisiológica y metabólica de la glucosa. Así que el ejercicio es medicina. Que tengan un gran día.